¿Cómo opera la palabra de Dios? En primer lugar, hay que decir que la palabra de Dios está en su propósito. Por eso es que esta palabra no vuelve vacía. Por eso es que esta palabra es la palabra profética más segura, porque es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, al leerla, al escucharla, al meditar en ella, tenemos que permitir que es Dios en nosotros y Él a través de su palabra hablando a nuestra vida, porque es que Dios quiere enseñarnos una nueva vida, para que en esa nueva vida alabemos, glorifiquemos y exaltemos a Dios en esa nueva vida. A través de la palabra, Dios tiene unos procesos. Y esos procesos que Dios tiene a través de su palabra es para que nosotros, como personas, como seres humanos, en nosotros haya un cambio. Amén. Así es de que, en primer lugar, en la forma en que opera la palabra opera como un espejo. Ese es el trabajo de la palabra. La palabra llega a nuestra vida. La palabra es la que nos dice a nosotros cómo estamos, qué defectos tenemos y qué correcciones hay que hacer. Porque precisamente eso es lo que hace el espejo, revelar los aspectos o el aspecto de la persona. El espejo revela, muestra a la misma persona cómo está, el estado en que está, qué condiciones o en qué condiciones está. Realmente eso es lo que la palabra hace. La palabra nos muestra, nos revela, nos dice qué defectos tenemos. La palabra revela el aspecto nuestro. Así es de que la palabra no refleja nuestro aspecto a otras personas. La palabra de Dios revela el aspecto nuestro a nosotros mismos. Y algo que hay que tener en cuenta es que Dios, a través de la palabra, le muestra a la persona que ha pecado, que ha fallado, que está en un estado crítico de muerte. La Biblia dice que la vida de la persona en el pecado
desde la coronilla hasta los pies, hasta la planta de los pies, es como una podrida llaga. Entonces la palabra revela eso, el estado de la persona. Le dice, le cuenta la condición en que está, en que se encuentra. Pero no es solo eso. Si le revela, si le muestra defectos, es Dios a través de la misma palabra el que le dice a la persona, el que nos dice a nosotros qué hacer para corregir esos defectos, para cambiar ese aspecto, para cambiar esa actitud, para cambiar ese pensamiento, esa mente, ese corazón, esa vida. Dios a través de la palabra, operando a través de la palabra, en la operación de la palabra, Dios le dice a la persona cómo salir del estado en que está. Amén. De tal manera que aquel que oye la palabra de Dios y no hace la palabra de Dios, es como el que se para frente al espejo y el espejo le dice el estado en que está, pero él da media vuelta y se va y se olvida de su estado, de lo que el espejo le dijo. Y por eso se va por allá teniendo una mala presentación. El que oye la palabra de Dios y no la hace, da mal testimonio. Tiene una mala presentación. Porque siguen lo mismo, no cambia nada. Cuando el espejo le dice a la persona el estado en que está y la persona no hace nada por mejorar, por cambiar ese aspecto, entonces sigue en lo mismo. Pero cuando arregla lo que está mal, corrige lo que está mal, su aspecto cambia y tiene una buena presentación. Así es de que el que hace la palabra, el que oye la palabra y la hace, eso está en Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él, verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Eso le pasa al que oye la palabra y no hace la palabra. Pero el que oye la palabra y la hace, cambia. Es una nueva persona, es una nueva criatura. Tiene un rostro diferente. Gloria al Señor, porque se corrige. Entonces, el trabajo de la palabra es darle a conocer. Dios quiere darle a conocer a la persona su estado y cómo puede salir de su estado. Y que si sale de su estado, entonces vuelve y se ubica frente a la palabra y entonces encuentra que es una nueva criatura. Esto pasa cuando hace la palabra, es hacedor de la palabra de Dios. Es como opera la palabra, como un espejo, diciéndole a la persona el estado y cómo salir de ese estado que no es el mejor.
por bien arreglada que esté la persona, se para frente al espejo y el espejo le muestra algún imperfecto. Y entonces se arregla por acá y se arregla por acá y se arregla por acá, porque la idea es tener una excelente presentación. Punto 2. ¿Cómo opera la palabra? Como un martillo que quebranta toda arrogancia. Toda arrogancia es dura como la piedra, como la roca. Y por dura que sea la roca, un martillo la golpea, la golpea, la golpea, hasta que esa roca es quebrada. Entonces, la palabra de Dios es como ese martillo que golpea la arrogancia de la persona, golpea la dureza de la persona y la golpea hasta que esa dureza, hasta que esa arrogancia es quebrantada. Y por eso un día entregamos nuestra vida al Señor. Hechos 16:29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Oiga, el carcelero no era cualquier persona. Por lo regular hay como arrogancia. El carcelero era una persona de aspecto duro, inquebrantable, arrogante. Pero entonces, después de que sucede esa palabra a través de los cantos de Pablo y de Silas, y cómo Dios mueve los cimientos de la cárcel y las puertas de la cárcel se abren. Entonces, cuando él ve las puertas abiertas, él se angustia, él se desespera, quiere quitarse la vida. Pero Pablo le dice, no te haga daño, aquí estamos todos. Y entonces, mirando lo sucedido, mirando cómo Dios lo bajó de su cabalgadura, de la arrogancia, de la dureza, entonces se tira al piso, se postra, se rinde, porque la palabra es eso. La palabra, o Dios a través de la palabra muestra su gloria. Dios a través de la palabra muestra su poder. Y el poder de Dios no es para afectar a las personas. La palabra no es para afectar la vida de las personas. La palabra de Dios direcciona. La palabra de Dios quiebra aquella dureza, aquello que no sirve, aquello que no se somete, aquello que es inquebrantable. A eso la palabra lo debilita y lo somete y lo doblega ante la presencia de Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para el ser humano. A Dios sea la gloria. Punto 3. La palabra opera como un fuego que purifica. Jeremías 23:29. Volvemos al verso del inicio. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El fuego
quema la basura, quema la hojarasca, quema el tamo. El fuego purifica y permite que quede lo sólido, la solidez queda por el fuego. La hojarasca quema, el tamo lo quema, lo convierte en cenizas, pero lo sólido está ahí. Y eso es lo que hace la palabra, porque la palabra es como fuego. La verdad es que Dios creó al hombre con una solidez impresionante, sin tapujos, sin hojarasca, sin tamo, sin basura. Así creó Dios al hombre, al ser humano. Pero el pecado trajo al hombre la basura, trajo al hombre la hojarasca, trajo al hombre el tamo. Pero la palabra de Dios como fuego quema, purifica. Esa persona que Dios desde el principio creó, santo, puro, recto, a imagen de Dios. Eso es lo que Dios quiere a través de la palabra, que haya una transformación en la vida de la persona, que la persona sea sólida, que la persona desaparezca todo aquello que no sirve, todo aquello que solamente genera un volumen. Dios quiere hombres y mujeres sólidos. El tamo lo arrebata el viento, la hojarasca se la lleva el viento, la basura se la lleva el viento, pero lo sólido se queda, permanece, está ahí. Ninguna tempestad derriba a un cristiano sólido, a un cristiano verdadero. Entonces la palabra quema. El oro es purificado, es perfeccionado. El oro queda en su estado sólido a través del fuego. El oro lo queman con el fuego para darle solidez, para darle pureza. Amén. Y eso es lo que Dios quiere a través de la palabra. Punto 4. La palabra opera como una espada que penetra en la conciencia. Esta semana estaba dando un testimonio a través del programa juvenil Aviva 2 y estaba contando el testimonio acerca de cómo Dios, a través de la palabra, a través de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, la doctrina de la venida del Señor a levantar la iglesia, despertó mi conciencia a los 7 años de edad. Y hoy tengo 50 años y mi conciencia sigue despierta, porque Dios la despertó. Porque la palabra penetra hasta la conciencia de la persona y la despierta, la activa. Y por eso en estos 34 años de vida cristiana, todos los días de mi vida espero la venida del Señor.
porque mi conciencia está despierta, porque eso hace la palabra, es como espada que penetra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de que la palabra llega hasta lo más profundo, donde nada más puede llegar. Y es la palabra de Dios la que llega a los tuétanos, a lo profundo del ser, del alma, del corazón de la persona. Ninguna palabra de nadie puede penetrar como penetra la palabra de Dios, porque Dios quiere despertar conciencia a la humanidad. Y si el hombre, el ser humano se condena a conciencia. Porque Dios despertó conciencia por la palabra. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Punto 5. La palabra opera como un bálsamo que cura las heridas. Es como una venda. Es un bálsamo curativo. Porque realmente el pecado lo que ha hecho en la humanidad es traer a la humanidad cicatrices, dejar en la humanidad cicatrices. Pero esta palabra sana esas cicatrices, porque es como el bálsamo, es como un aliciente. Aleluya, Dios a través de la palabra soba las heridas. Y esas heridas sanan. Salmo 107, el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Oiga, el pecado trajo ruina, dejó heridas. El pecado tiene a la humanidad herido desde la coronilla hasta la planta del pie. Pero Dios ha traído su palabra. La operación de la palabra es para sanar, es para librar de la ruina, es para levantar del polvo al pobre, al menesteroso, alzarlo del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Es esta palabra la que nos cambia, la que nos transforma. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios no se puede sacar de la vida de la persona, no se puede sacar de la familia, no se puede sacar de las aulas de clase. Esta palabra debe permanecer. Lo que pasa es que algunos tienen la Biblia y la tienen en la sala de la casa y la mantienen abierta en el Salmo 91 y creen que de esa manera la palabra va a operar, pero la palabra no opera así. La palabra hay que oírla, la palabra hay que leerla, la palabra hay que meditarla. Gloria al Señor. Y la palabra tiene que convertirnos a nosotros en hacedores de la misma, para que haya el cambio. Porque el diablo llega a la sala de la casa y se lee el Salmo 91 y no pasa nada. Pero si usted lee el Salmo 91 y lee todos los salmos y lee la Biblia y la aplica a su vida, pueden pasar cosas grandes. Hace nueva criatura, porque la palabra convierte el alma, convierte el espíritu. La palabra quebranta aquella dureza, baja de la cabalgadura la palabra
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Oiga, la palabra sana, la palabra es ese bálsamo, esas heridas, esas cicatrices que el pecado ha dejado en su vida. Dios quiere curarlas, cual bálsamo por la palabra. Y último punto, sexto, la palabra opera como una luz que revela las tinieblas. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Al nombre de Jesús sea la gloria. Entonces, ¿cómo opera la palabra? Revelando las tinieblas. Esa vida oscura que la gente tiene. Ese caminar a oscuras que la gente lleva. La palabra alumbra el camino. Amén. ¿Con qué limpiará la persona su camino? Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con esta palabra. ¿Con qué alumbrará la persona su camino? Con esta palabra. Esta palabra alumbra en medio de las tinieblas. Y cuando hay luz en medio de las tinieblas, entonces se puede presenciar y se puede mirar la afectación por causa de las tinieblas. Por eso a una ciudad asentada en tinieblas le resplandeció la luz del Evangelio. Esa era mi vida, una vida asentada en tinieblas. Pero la gracia y la misericordia de Dios a través de su palabra resplandeció en mi vida, alumbró mi camino y me di cuenta que el estado en que estaba, la vida que llevaba, el camino por donde caminaba, era camino de muerte, era camino de condenación. Y entonces Dios a través de la palabra me dijo, es necesario que se arrepienta, es necesario que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, es necesario que persevere hasta el fin, gloria a Dios, para poder ser salvos. La palabra tiene su operación y eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la palabra. Hoy somos diferentes. Hoy salimos del error. Y aunque suene fanático para muchos, pero hoy salimos del error. Hoy estamos en la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy estamos libres, absueltos de todo pecado, de toda tiniebla, de toda dureza, de todo problema. Está resuelta la situación porque Dios a través de su palabra ha venido a arreglar nuestros pasos, a arreglar nuestra vida. Alabemos a Dios. Amigos, si usted quiere que su vida cambie, conviértase en un hacedor de la palabra. No, es que a mí me gusta el Evangelio. Yo escucho la transmisión, yo escucho el culto, escucho que cuando me hablan la palabra, pero no es solamente oír, es necesario hacer, convertirnos en hacedores de la palabra para que esta palabra cause el efecto y nos cambie en el propósito de Dios. Bendito es el nombre del Señor.